ustedes saben, ¿cierto? Estamos siguiendo esta serie de esta epístola a los hebreos para comprender justamente uno de los temas más trascendentales de la fe cristiana, que tiene que ver con el sacerdocio de Cristo y que tiene que ver con qué es lo que hizo Cristo por nosotros. El autor explica, ¿cierto?, la superioridad de Cristo como lo vimos hace un tiempo atrás, y hay muchas cosas que se presentan en esta epístola, ¿cierto? Pero especialmente se menciona, se recalca la superioridad de Cristo, la manera en que Dios obviamente envió a su Hijo, su trabajo sustitutorio, ¿cierto? Su superioridad sobre los ángeles, sobre Moisés, su sacerdocio de acuerdo a un orden superior, no el levítico, sino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, que vimos también en su momento qué significaba. Y ahora avanzamos en el capítulo 10 y el autor ya está haciendo ciertas conclusiones. Así que yo quiero que me acompañen también aquí en lo siguiente: el reemplazo del primer pacto. Si podemos de una u otra manera poner un nombre a esta reflexión esta mañana, vamos a entender esto: el reemplazo del primer pacto, basado obviamente en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y el orden en que quiero que entendamos esta mañana, recuerden que esta es una clase, ¿cierto?, en donde podemos hacer cierta interacción. La idea es eso, que podamos reflexionar acerca de este texto o acerca de este pasaje. Y yo quiero exponer en este orden, ¿cierto? Vamos a ver un poquito la recapitulación de los sacrificios levíticos, solamente de manera recapitulativa, para poder meternos más de lleno en el texto. Pero es necesario ver eso un poco, la tesis del autor en este pasaje, en estos grupos de 14 versículos también, las implicancias de la debilidad del primer pacto, los argumentos del autor, la exhortación del autor, y finalmente quiero que veamos conclusiones e implicancias de esto. Ese es el orden en que ahora vamos a estudiar el pasaje. Vamos con lo primero, que tiene que ver con la recapitulación. Primer pacto, ¿cierto? ¿Cómo ir a Dios? ¿Cómo las personas iban a Dios en el Antiguo Testamento? Lo estuvimos viendo. Dios hizo todo un sistema para ir a Dios. Nadie puede ir a Dios así nomás. Dios es santo, el hombre pecador, depravado pecador. ¿Cómo podemos hacerlo? El Antiguo Testamento entonces nos enseña que Dios, ¿cierto?, mandó a construir un tabernáculo con ciertas normativas. Para quien quisiera ir a Dios tenía primero que ir a través del sustituto o la muerte de un animal. Entonces vemos que eso se ocurrió justamente en lo que es el tabernáculo terrenal. Ahora, la necesidad de los sacrificios fue necesario, y ahí vemos algunas razones, en vista de la realidad del hombre y la naturaleza de Dios. Repito, ¿cómo es Dios? Santo. Muchas veces cuando la gente critica el Evangelio o el cristianismo, dice: ¿cómo es posible que el Antiguo Testamento revela un Dios tan sangriento? ¿Han escuchado eso? O tan malvado. No sé si han escuchado eso. Realmente la gente que filosofa un poco más, que tiene ciertas lecturas de la Biblia o tiene cierto conocimiento, no entiende esa supuesta dicotomía que existe entre el Dios del Antiguo y el Nuevo. El Dios del Antiguo parece que fuera un Dios enojado, que pide que se derrame sangre, que pide que se maten niños, y el del Nuevo parece que es un Dios de amor. No sé si me entienden. Pero nada de eso es cierto, nada de eso puede ser cierto. Lo que revela el Antiguo Testamento no es que Dios es malo, no, para nada. Dios es misericordioso. El punto ciego que hay en la visión de los hombres es que nunca consideran la realidad del hombre. ¿Cómo es el hombre? Pecador diríamos, 100%, 200% pecador. Si Dios en su gracia nos salva, justamente se debe a ¿qué? A su gracia. Si Él hiciera lo justo, ¿qué tendría que hacer? Eliminarnos sin, ¿cierto?, derecho a réplica. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento no es un Dios cruel, es un Dios misericordioso. Y es porque nosotros tenemos una visión tan alta de nosotros y la gente de afuera piensa que el hombre es bueno. No, la Biblia dice todo lo contrario. Como decía un pastor, el hombre es malo y a veces hace cosas buenas. No es que sea bueno y a veces haga cosas malas. No.
en vista de la realidad del hombre y la naturaleza de Dios, era necesario hacer esto, ¿cierto? Segundo, para que los hombres provisoriamente se acercaran a Dios. Hay una cita del profesor Bayer que me gusta, dice: Dios por su misericordia con los hombres aceptó los sacrificios de animales en lugar de la pena capital para el hombre. Con miras al futuro sacrificio de Jesús fueron cubiertos los pecados, y de esta manera Dios hizo posible el contacto entre sí mismo y el hombre, aunque de manera provisional. Ahora, ¿cómo irá Dios? Tenemos tabernáculos, ¿cierto? Sacrificios cruentos, significa el derramamiento de sangre, mediadores humanos. ¿Se acuerdan qué tipo de mediadores tenemos en el Antiguo Testamento? Sacerdotes y profetas, son la clase de mediadores. Pero ¿cómo andar con Dios? ¿Qué pasa cuando el oferente iba, entregaba su animal aquí, después se iba para la casa? ¿Cómo vivía la vida? ¿Cómo andaba con Dios? Aprendemos que Dios dio una ley civil, una ley ceremonial y una ley moral, los 10 mandamientos. No sé cómo andar ahora, podría haber dicho el judío. No es que no sepas, tienes la ley de cómo poder andar con Dios o cómo ser agradable a Dios. Ahora, el proceso del rito sustitutorio, de acuerdo a Levítico, yo no quiero que lo leamos todo, pero si usted abre este libro tan entretenido como Levítico, ¿cierto? ¿Ha leído Levítico? Bueno, básicamente ahí se estipula todo lo que tiene que ver con la ley, cómo deben ser los sacrificios. Por ejemplo, Levítico 1 o 3 nos habla de la presentación. El oferente presentaba a la víctima afuera del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, indicando con ello su anhelo de estar, ¿cierto?, bien con Dios. Entonces, iba y se presentaba aquí, afuerita. Después vemos, segunda cosa, parte del rito sustitutivo, la imposición de manos. El oferente ponía sus manos sobre el animal, indicando con ello, ¿cierto?, que ese animal moría en lugar de el pecado. De ahí nace el dicho, ¿cierto? Pagar el pato. No, otro paga el precio por otro. Pero básicamente eso es lo que hacía, imponer las manos sobre el animal. Estaba indicando, él muere por mí. Tercera cosa, inmolación, ¿cierto? Justamente eso tiene que ver con el derramamiento literal de sangre del animal. Después venía la rociadura, de acuerdo al versículo 5, ¿cierto? Era un acto simbólico de expiación, la sangre era rociada frente o mirando hacia el altar en dirección al velo sobre los cuernos del altar. Esto solamente el día de expiación, día en el cual la sangre era rociada también en el lugar santísimo. Y finalmente, bueno, nos quedan 2. Quemadura, también se quemaba lo sacrificado y después se comía. Parte de ello lo comía el sacerdote y parte de ello lo comía el oferente, el que entregaba. Todo eso era todo el proceso, ¿cierto?, para ir a buscar justamente la comunión con Dios, pero también por el tema del pecado. Ahora, el proceso del rito sustitutivo, no quiero profundizar en ello, pero sí al menos recordar algunas cosas. Los 5 sacrificios principales, de acuerdo al Levítico, el holocausto, ¿cierto?, lo encontramos ahí en el capítulo 1, versículo del 1 justamente al 17. Uno de los más importantes, ¿cierto?, era quemado entero y simbolizaba la relación de Dios con los oferentes. Por ello debía hacerse constantemente de allí, ¿cierto?, a diario, tarde y mañana, o mañana y tarde, de acuerdo a Éxodo 28 también. ¿Ya? Tenemos también la ofrenda vegetal, ¿cierto?, que nos habla de una ofrenda incruenta, sin sangre, de la mano, obviamente, del que la traía, y consistía en una ofrenda de harina, aceite, sal o incienso, a veces de vino también, pero nunca miel ni levadura. La idea de esta ofrenda representaba el gozo y el agradecimiento del hombre a Dios, según el profesor, ¿cierto?, que ya he mencionado, el profesor Bayer dice, representaba el gozo y también el agradecimiento del hombre a Dios, ¿ya?, lo cual también graficaba la sumisión y la dependencia del oferente. También tenemos el sacrificio de paz. ¿Cuál es la idea de la ofrenda de paz? Tenía la idea de restaurar una relación quebrada, de pagar una deuda con Dios. Es idéntico al holocausto, pero el motivo esencial aquí es el agradecimiento de parte del oferente. Tenemos una cuarta ofrenda importante, solamente estoy mencionando 5, el sacrificio por el pecado. Y esto es clave en todo el Antiguo Testamento, en todo el sistema, ¿cierto?, levítico. Todos los sacrificios tenían que ver con el pecado, pero este era especial. Básicamente este sacrificio era para ciertos pecados individuales. El israelita lo ofrecía para sí mismo y su familia, o el sumo sacerdote lo ofrecía por el pueblo. Es importante destacar que se trata de pecados cometidos por ignorancia, error, equivocación, pecados sin intención. Es importante recordar que los pecados graves no eran expiables. La pena de muerte
era sin apelación la sentencia. Vamos a ver algunos pecados. Fíjense, recuerden que el sacrificio por el pecado era en general por todos los pecados de error o de hierros o sin intención. Pero hermanos, habían pecados que se aplicaba simplemente la sentencia, la pena capital. Por ejemplo, hoy estoy mencionando algunos versículos. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, ¿qué va a pasar con él? Él debía morir. Otro versículo, por ejemplo, que nos habla de esta sentencia. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, pensando en ello, planificando, dice, de mi altar lo quitarás, ¿para qué? Muera. También era pena capital. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué va a pasar con él? Morirá, ¿cierto? Otro versículo. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere o si fuere hallada en sus manos, morirá. No hay perdón para tales ofensas delante de Dios. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué va a pasar con él? Si esto aplicara en el día de hoy, ¿cuánta gente moriría? Quedaría el mundo vacío, ¿cierto? Pero es interesante que para este tipo de pecados, y de hecho hay otras cosas que tienen que ver con la blasfemia contra el Señor, la pena era capital, no había derecho a apelación. Ahora, finalmente tenemos también el sacrificio por la culpa. Este sacrificio es bien parecido al sacrificio por el pecado. La diferencia que se puede señalar es que el sacrificio por la culpa tenía que ver con la reparación o pago. Su aplicación tenía, valga la redundancia, una aplicación en 7 casos. Pecados por hierro en las cosas santas, pecados involuntarios, de acuerdo a Levítico 5, 17 al 18, ciertos pecados de defraudación, capítulo 6, casos de fornicación, capítulo 19, de Levítico 20 al 26, caso de un leproso sanado, caso de la impureza de un nazareo, número 6, ¿cierto? También aparece ahí. Caso de disciplina, hombres que se casaron con mujeres extranjeras también. Entonces tenemos a lo menos aquí 5 sacrificios principales que se hacían por medio también de esta situación. Y aquí hay una pregunta que quiero que pensemos un poquito. ¿Por qué el sistema levítico que dio Dios debe dejarse si Él lo estipuló? ¿Quién estipuló todo el sacerdocio del Antiguo Testamento? ¿No fue Dios? ¿Fue Dios? ¿Por qué ahora tenemos que eliminarlo si Él lo estipuló? No sé si han pensado en eso, ¿sí? Porque no era eficiente, puede ser, sí, sí. ¿Están de acuerdo ustedes con eso, no? Si Dios estipuló eso, ¿por qué tenemos que sacarlo? Sí. Ya, porque era temporal, muy bien, tenemos 2 ideas. Otra pregunta, ¿cómo se pueden anular los sacrificios que Dios mismo ordenó? Hablando de los sacrificios, Él estipuló la manera en que debían hacerse los sacrificios, ¿cierto? ¿Cómo se puede anular entonces los sacrificios que Dios mismo ordenó? ¿Ya? O sea, de hecho, con un nuevo pacto. Pero ¿cómo uno puede llegar a decir no más sacrificios si Él lo estipuló? ¿Cómo? Él mismo lo estipula, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso es interesante y nos ayuda a pensar un poco por qué nosotros no nos basamos más en el antiguo pacto. Porque hay un nuevo pacto. A lo menos hay cosas que quiero mencionar de manera rápida para ir avanzando. Porque Dios había provisto y previsto. Previsto es ver de antemano, antes de la ley, un sacerdocio superior al Levítico. ¿Se acuerdan que en Génesis ya se está profetizando acerca del sacerdocio superior al sacerdocio levítico? ¿Cómo se llama esa orden? La orden de Melquisedec, un nombre bien extraño que ya lo vimos en su momento. Pero Dios ya estaba indicando con ello que iba a arreglar o que iba a cambiar. De hecho, Génesis 3.15 nos habla del proto-evangelio. Eso es muy interesante. También porque Dios había preparado antes un sacerdocio indestructible, dice el capítulo 7, versículo 15, ya lo hemos visto. Porque el sistema antiguo no fue dado como arreglo final. No fue la idea. Porque el sacerdocio perfecto necesitaba de un sacerdote perfecto. Eso es evidente. ¿Y los sacerdotes humanos eran perfectos? No. Porque el sacerdocio levítico era una figura y sombra del sacrificio perfecto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y también porque los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer perfecto al pecador. Porque simplemente lo cubrían temporalmente. Ahora, es bueno que nos preguntemos eso y veamos ahora el reemplazo del pacto. La tesis del autor se encuentra en el versículo 1. Y quiero que vayan a su Biblia ahora y lean por favor en el versículo 1 y me digan ustedes, ¿cuál es la tesis del autor? ¿Cuál es el argumento del autor? Ahí,
léanlo con calma. Hay una tesis que el autor quiere ahí demostrar y lo va a explicar. Pongo el versículo aquí para que lo puedan observar. Dice, la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Versión de las Américas. Hermanos, ¿cuál es la tesis del autor de acuerdo a este versículo? Recuerden que estamos hablando del reemplazo del pacto antiguo. ¿Los sacrificios son insuficientes? No pueden hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué más? Ya. Sombra del nuevo pacto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No. Pero fíjense qué interesante. Yo voy a subrayar cuál es la tesis del autor para decir cómo se atreve él a desplazar el antiguo pacto. Imagínense, mis queridos hermanos, esta carta está escrita esencialmente a judíos que estaban, ¿qué cosa? Dudando. ¿De quién? De la suficiencia de Cristo. Querían volver otra vez al judaísmo. Entonces, decirle a un judío no sirven más los sacrificios, hermano, nosotros somos, obviamente, no somos judíos, pero para un judío era algo terrible. La tesis está aquí, nótense por favor. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Esa es la tesis. Es como el autor está diciendo a judíos que están dudando, hermano, la ley solamente era una sombra, nada más. Ahora, algunas explicaciones. Dice el texto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca pueden, y ahí está hablando de la debilidad del antiguo pacto, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Esas son las debilidades del antiguo pacto. Pero la tesis del autor es que eso era una sombra. Entonces, explico algunas cosas. La palabra sombra, literalmente en el texto griego, no es diferente, es lo mismo, no hay mucho que cabecearse ahí. Esquía, esa es la palabra, así se menciona. Esquía, y significa simplemente sombra. No hay ahí algo extraño y algo que profundizar más. Simplemente es sombra, está muy bien traducido. Una sombra es una silueta de algo, ¿cierto?, que se ve tenuemente. Con la silueta podemos solamente sospechar algo de la forma misma. Dice justamente también el profesor Bayer. ¿Usted conoce las sombras? ¿Cómo son las sombras? ¿Podemos definir algo viendo una sombra y decir esto es esto? No, porque es una sombra. Una sombra es, uno podría decir también, bidimensional, no tridimensional. No sé si me entendieron el trabalengua. Bidimensional tiene ¿cuántas? Exacto, podría ser altura y anchura. Entonces nos muestra simplemente dos caras, la forma misma de las cosas, porque fíjense lo que dice el texto, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. No sé si me entienden. Es una sombra, deja ver algo, pero no es la realidad. Es bidimensional, no tridimensional. Cristo es tridimensional porque está en su plenitud, podemos ver en todas sus caras, podemos tantear. De hecho, Juan dice en 1 Juan, miren, fíjense qué interesante, me acordé. 1 Juan. 1 Juan capítulo 1. Primera Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos, fíjense, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y más encima, lo que hemos contemplaron y aún más y palparon. ¿Qué cosa? ¿Era una ilusión, Cristo? No, dice, ¿por qué el autor incluso va a decir y palparon? A ver, no, sí es real. ¿A quién Cristo mandó a que le tocase? ¿Se acuerdan? A Tomás. No soy una ilusión, no soy un holograma, le dijo Jesús. Ven, toca esta herida. Entonces, entendemos, una sombra, como dije yo, es bidimensional, como dice el profesor Bayer. Me gusta mucho esa explicación que él da. Pero no refleja la realidad.
Una sombra, en cierto sentido, deja ver una forma imperfecta. No es realmente lo que uno puede ver. Cristo es palpable. En consecuencia, la sombra nunca puede ser un medio efectivo de redención. Y uno puede preguntarse entonces, ¿por qué tanto derroche de sangre? ¿Hubo derroche de sangre o no? ¿En el Antiguo Testamento? Sí, hubo derroche de sangre. ¿Morían cuántos? Corderos, animales. A diario, hermanos. Me llama la atención al leer algunos comentaristas. Tanto derroche de sangre. Y uno se pone a pensar, y claro, ¿por qué razón? ¿Por qué razón creen ustedes que hubo tanto derroche? Díganme ustedes, a ver. ¿No era suficiente? ¿Mucho pecado? Ya, porque era necesario, interesante esa respuesta, era necesario calmar la ira de Dios. Pero sí se sabía que iba a ser una sombra y que no iba a traer efectiva, digamos, solución. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo? Ya, era lo que había en el momento. Todo el sistema sacrificial era una antesala, mis queridos hermanos, un boceto, pero también una señal, ¿cierto? Una señal que apuntaba a un sacrificio perfecto. Uno podría decir una ilustración adecuada o acorde a la grandeza del sacrificio de Cristo. No sé si me entienden. Una vez ilustra algo con una imagen, los niños muchas veces dibujan en los jardines una casa, un arbolito, para reflejar la realidad, obviamente, de lo que con los años ellos van a darse cuenta. Esta es una casa, Pero el Antiguo Testamento, con todo el derramamiento de sangre, mis queridos hermanos, era una señal, ¿cierto?, de acuerdo al sacrificio de Cristo. Y si podríamos ponerle un valor al sacrificio de Cristo, ¿cuál sería? O un precio, díganme ustedes. ¿Cuál sería el precio? ¿Por qué no tiene precio? ¿Por qué no tiene precio el sacrificio de Cristo? Porque es justamente, muy bien la palabra, es incalculable. No hubo derroche. No, para nada. Porque tenía que ser de acuerdo, o había cierta digamos, relevancia en lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero era una señal que apuntaba, ¿cierto?, que trataba de subrayar la tremenda necesidad de un sacrificio efectivo. Es evidente que para los judíos es algo tan controversial que un solo sacrificio puede cubrir todos los pecados de una vez por todas. Bueno, eso es lo que está tratando de explicar el autor. Por eso que él dice una vez para siempre. Lo recalca varias veces. Ahora, de acuerdo al Nuevo Testamento, la ley, ¿cierto?, tiene aplicaciones presentes. Acompáñenme por favor a Romanos 7:7. Romanos 7:7, mientras ustedes buscan Romanos 7:7, dice, la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. La ley estipuló una manera de ser, ¿cierto?, o de estar, en este caso, de acuerdo a la voluntad de Dios, de cómo cubrir los pecados. Fue la ley. Y uno podría decir, ¿rechazamos la ley? Y eso hay que entenderlo. De acuerdo al Nuevo Testamento, la ley tiene aplicaciones aún presentes. Romanos 7:7. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Cualquiera nomás, mis queridos hermanos. O sea, Pablo está tratando de demostrar que la ley no es inútil o que la ley no sirve. Por eso que dice y pregunta, ¿qué pues? ¿La ley es pecado? No, la ley, dice Pablo, de hecho contesta en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuera por qué cosa. Por la ley. Entonces la ley es útil. ¿Por qué? Porque me muestra mi infracción, mi pecado. Ahora, por favor, el 3:19 también de Romanos. Nos atrasamos un par de hojas. Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Bueno, en realidad todos estamos bajo la ley. Y Pablo agrega, para que toda boca se cierre, ¿cierto? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué cosa? ¿Sirve la ley? Sí, es aplicable.
hay aspectos presentes de la ley. Pero es interesante que la ley no tenía solamente ese objetivo, de mostrar nuestro pecado. ¿Qué dice Gálatas 3:19? Mire, acompañen por favor ahí. Gálatas 3:19. Y aquí vemos un poquito una respuesta bíblica de la razón. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Cualquiera que lo pueda leer, por favor. Gálatas 3:19. Bueno, si puede. ¿Ya? Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y contesta, fue añadida a causa de las ¿Se dan cuenta que ya está explicándonos para qué fue añadida la ley? A causa de las transgresiones. O sea, no había una norma ética, normativa, todo el mundo pensaba que estaba haciendo lo correcto, hasta que la ley dice, no, eso no es correcto. Y dice el texto, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que en Cristo. Ahora, saltémonos un poquito, por favor, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. Por la fe en el que cumplió perfectamente la ley. Se dan cuenta que la ley siempre ha sido útil y de hecho Pablo va a decir eso en Romanos, que la ley es útil, es buena y santa, hablando del mandamiento. Porque nos dirige ¿a quién? A Cristo, después de demostrarnos que somos pecadores. Si yo me doy cuenta que soy pecador, yo tengo que recurrir a alguien que es justo. Cristo es el justo. A través de Él yo puedo ser salvo. No a través de mí mismo, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la tesis del autor? La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Recuerden, la ley era una sombra. ¿Cómo quieres permanecer en la ley? No se entiende, no se podría entender, porque la ley era simplemente una sombra. Implicancias de la debilidad del pacto antiguo. Notemos por favor ahora los versículos del 1 al 4. Miren lo que dice aquí. La sombra de los bienes futuros. Volvamos a Hebreos, a nuestros versículos. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Cuál es la idea? La palabra sombra, ¿cierto? Por metonimia, implica todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Todo eso era entonces una sombra. No era la realidad. Ahora, de acuerdo a los versículos del 1 al 4, yo lo voy a leer y aquí hay 3 conclusiones que son importantes. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya necesidad o ya no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, simplemente uno podría agregar, de los machos cabríos, no puede quitar, ¿qué cosa? Los pecados. Ahora, fíjense por favor, hay 3 cosas que me llaman la atención. Versículo 1b. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento dice, no puede, ¿qué cosa? Perfeccionar. ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué insistir en ello? No tiene sentido. El concepto de perfección nos habla de un estatus de rectitud. Ese estatus de rectitud en el día de hoy, la única manera que podemos hacerlo es por la imputación de la justicia. Al que cree, su fe le es contada por justicia. Eso es imputación. A mí me prestan a una justicia que no es mía. Y yo me la pongo como una chaqueta, ¿cierto? Y digo, listo, ahora sí. Al que cree, ¿cierto? Al que cree, en este caso por la fe, le es imputada la justicia. Pero este pacto, este sistema no podía ser perfecto a nadie. A nadie. ¿Por qué razón creen ustedes?
Porque era una, justamente, porque era una sombra. Versículo 2. Ve ahí su Biblia. Hay una, en cierto sentido, una explicación del autor ahí, una potencialidad, ¿cierto? Una inferencia, ¿cierto? Que nos puede llevar. ¿Qué pasaría si hubiera sido perfecto el sistema antiguo? ¿Saben qué? Si hubiera sido perfecto, un solo sacrificio hubiera bastado. Por eso es lo que está diciendo el autor, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, ya no tendrían ya más conciencia de. Entonces lo que podemos decir es que la sombra de los fines venideros no pueden purificar ¿a quién? A nadie. Porque limpios una vez, ya no necesitarían de qué? De volver a sacrificar. El concepto de limpio habla, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, bueno, va a depender del contexto en que se use. Es la palabra cátaros, ¿cierto? Que habla de purificación total. Juan 15, cuando Jesús dice, mire, vamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí Jesucristo va a explicarnos algo interesante. Ya vosotros, hablando de los discípulos, estáis, ¿qué cosa? En el original es el mismo término que usa el autor de Hebreos, cátaros, que habla de purificación total. Y vosotros estáis limpios. ¿Por qué razón o por qué causa? De acuerdo al texto. Por la palabra que yo os he hablado. Cuando uno revisa el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que la palabra es el agente que limpia y purifica nuestro corazón. Él, de su voluntad, Santiago 1:18, ¿cierto? Él, de su voluntad, nos hizo nacer, eso es regeneración, por la palabra de verdad. Nadie tiene el poder, ni un predicador, ni un pastor, de poder generar vida. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso que debemos enfatizar, ¿qué cosa? La palabra. La palabra es la que trae la luz. Juan 3 es un pasaje increíble que habla justamente de ello. Ahora, no puede purificar a nadie. Ya vimos que justamente no puede purificar a nadie porque es una sombra, ¿ya? Es una sombra. Versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Pero en estos sacrificios, estoy leyendo el 3, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, o no puede, ¿qué cosa? Quitar, remover, eliminar los pecados. Entonces lo que tenemos aquí es una triple negación. El sistema que es sombra del Antiguo Testamento, el sistema sacrificial, no puede perfeccionar a nadie, no puede purificar a nadie y no puede justificar a nadie. Justificar es declarar justo a alguien. Y el texto dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Juan 1:29, ¿cómo dice? ¿Se lo saben de memoria? Alguien que lo busque y lo lea. Juan 1:29. Que alguien lo lea ahí con voz fuerte, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es aquí el Cordero de Dios que cubre? Que quita el pecado de cualquier persona. Eso es lo que está diciendo en el contexto. No que cubre un poquito y tapa ahí, ¿cierto? Sino que quita el pecado. Ahora, estas son las debilidades del pacto antiguo. No puede perfeccionar a nadie, no puede purificar a nadie y no puede justificar a nadie. ¿Nos quedamos en ese pacto? Más seguro, ¿ah? No, para nada, no sirve para nada ese pacto. Los hermanos a quien escribe el autor estaban dudando, imagínense, y querían volver a esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora, avancemos un poquito. Los argumentos del autor ahora. Versículo 5, el autor va a citar el Antiguo Testamento y él va a decir, por lo cual,
debido a la impotencia del sacrificio del Antiguo Testamento, entrando en el mundo, y aquí se refiere a Cristo, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Al parecer, Dios había revelado ya antes que los sacrificios en realidad no servían mucho. Por eso que el autor está citando un salmo y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Parecer que esto ya se había dicho antes. No es algo nuevo o un arreglo de última hora. Ya se estaba diciendo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es David el que está hablando, pero hermanos, es un salmo mesiánico. Es Cristo el que está de una u otra manera hablando a través de David. Fíjense que aquí tenemos el Salmo 40. Esa es la cita que está citando el autor de Hebreos, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. ¿Qué dice nuestro texto? Por lo cual, o debido a la debilidad de este pacto, entrando en el mundo, Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Padre, más me preparaste cuerpo. Fíjense que aquí hay algo interesante. Más me preparaste cuerpo, y aquí dice, has abierto mis oídos. Hay una traducción que hace el autor de Hebreos más libre de esta frase, porque lo traduce de otra manera. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito sobre mí. Hay tres cosas que uno puede observar aquí de parte de Dios, o como una idea de parte de Dios que quiere que tengamos claro. Tres criterios divinos y tres aspectos del ministerio mesiánico realizado por Jesús se revelan aquí. Primero, mis queridos hermanos, por lo cual, en vista de la impotencia del primer pacto, dice el Señor por medio de David. Y ahí tenemos tres cosas. Lo primero, Dios no se agrada ¿de qué? Pero más encima de sacrificios ineficaces. Dios planeó desde la eternidad un sacrificio superior. Y tercero, Dios comisionó a su Hijo ¿para qué? Para tal solución. Por ejemplo, Isaías 1:11. En plena vigencia del antiguo pacto, David, inspirado por el Espíritu Santo, señala lo que Dios espera. Isaías 1:11. En forma de pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya Dios estaba revelando que todo eso no le agradaba. Busque por favor Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Jonás, Miqueas, Nahum. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Fíjense lo que ya los profetas habían dicho o revelado. Miqueas 6, capítulo 6. 6 del 6 al 7. Este libro se pierde un poco a veces en la Biblia, no se preocupe. Miqueas capítulo 6. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y pide Jehová de ti solamente hacer misericordia, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acompáñeme por favor al Salmo 51. El mismo David, cierto, que en esta profecía mesiánica revela justamente el desagrado de Dios con respecto a los sacrificios, nos va a hablar por su experiencia lo que él va a comprender. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué cosa? Mis rebeliones. Hermano, una rebelión, ¿sabe lo que es? ¿Le han dicho a usted rebelde? Oh, que eres rebelde. Una persona rebelde es una persona que sabe que es lo correcto, pero aún así va en contra. Aún así sabe que no debe hacerlo y lo hace a sabienda. Y Jesús dice, perdona mis rebeliones. David fue, digámoslo así, presa de la cultura. Era muy sensual la cultura en ese tiempo, el internet mostraba muchas cosas. Que Dalila justo apareció ahí. ¿Él no tenía la culpa? No, él tenía toda la culpa y era 100% responsable. Pero miren lo que interesante, lo que él va a expresar en el versículo 16. Porque no quieres, ¿qué cosa? Sacrificio. Yo soy el rey y te podía dar, ¿cuántos sacrificios creen ustedes? Millones de sacrificios. Pero él dice David, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu, mira qué interesante, quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que tú deseas. No deseas que yo te entregue un montón de sacrificios cruentos. Tú deseas un corazón humillado, quebrantado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la idea de sacrificios o de holocausto nunca fue del agrado de Dios? Ya sabemos que eso era una sombra, pero también no tenía la idea justamente de ser algo continuo o estable o eterno. No, porque eso tenía cierta debilidad. Ahora, Dios no se agrada de sacrificios ineficaces. Por ello preparó desde la eternidad, ¿qué cosa? Un cordero, como inmolado, dice Juan en Apocalipsis. El mismo Juan dice, aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Dios planeó desde la eternidad un sacrificio superior. Por ello Dios lo anunció, ¿cuándo? Antes por las Escrituras. No es algo nuevo. No es un arreglo de última hora o un plan B. No, Él ya lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios comisionó a su Hijo para tal solución, por ello el Hijo trajo total contentamiento al Padre. ¿Se acuerdan de esa declaración aquí? Mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo Dios con ello? Wow, tú realmente cumpliste la ley y me agrada. Entonces, mis queridos hermanos, qué interesante lo que vemos aquí, los argumentos del autor. Finalmente, al repetir en una traducción libre lo de los Salmos, el autor de Hebreos en los versículos 8 y 9, fíjense, volvamos a Hebreos, por favor. Hebreos 8 y 9, fíjense que repite lo que dice en la cita del Antiguo Testamento, pero hay un pequeño cambio. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste y ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y eso lo decía el Salmo 40 y muchos otros profetas. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero mire lo que se añade, quita lo primero para establecer. ¿Cuál es el argumento del autor entonces cuando vemos aquí? Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué cosa? El nuevo arreglo de Dios con los hombres. Ya no a través de qué cosa? De sacrificio, sino a través de ¿quién? De Cristo Jesús, de su Hijo. En otras palabras, lo que fue superado, ¿tiene sentido mantenerlo? No. Exacto, Cristo lo superó, pero con creces. ¿Por qué quedarnos en el antiguo pacto? Ahora, la exhortación del autor. Hemos visto varias cosas ahora, ¿cierto? Ya estamos en los últimos puntos. ¿Cuál es la exhortación del autor? Fíjense, versículos 10 al 14, vemos la exhortación ahora. Y el autor comienza diciendo, en esa voluntad, remitiéndonos a lo anterior, Dios envió a su Hijo, su sacrificio fue eficaz definitivamente, un solo sacrificio, Dios lo envió, fue de agrado de Dios, y en esa voluntad, no en el sometimiento a los pactos antiguos o los pactos de los sacrificios levíticos, no, en el sacrificio de Cristo. En esa voluntad, dice el autor, somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez, ¿hasta cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cómo podemos santificarnos? Díganme ustedes. ¿Por medio de quién? ¿O por medio de sacrificio? No, no alcanza. Nunca alcanzaría. Solamente a través de un solo sacrificio perfecto. ¿Cuál? El sacrificio de Cristo. Por eso el texto claramente dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No hay necesidad de repetirlo. Ahora, notemos algo aquí. En esa voluntad somos santificados. Podemos explicarlo de esta manera. De acuerdo a su decisión, la de Dios, Él quita lo primero, en este caso Cristo, en el contexto es Cristo, Él quita lo primero para establecer lo segundo, porque en dicha determinación hemos sido santificados. A mí me falta la S, hemos sido santificados. Cuando el texto dice aquí, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El término voluntad en el Nuevo Testamento tiene dos aspectos semánticos. A veces cuando se escribe la voluntad o aparece la voluntad, nos puede hablar del deseo de Dios. El Señor, ¿cierto?, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan. Y uno se puede preguntar, si Él no quiere que nadie perezca, ¿por qué no los salva a todos? Si Él no quiere. No sé si me entienden. Pero esa palabra, ese término, describe el deseo de Dios, no la determinación. Hay un grupo de términos en el Nuevo Testamento que nos hablan literalmente, concretamente y de facto de la determinación de Dios. Y aquí Pablo usa ese término. De hecho, en Efesios, cuando dice que por su voluntad fuimos escogidos, estoy parafraseando un poco, él no está diciendo que por su deseo, que estuvo ahí pensando, lo hago, no lo hago, lo hago, no. No. Por ejemplo, hay otro versículo que puede ser un poco, y nos puede confundir. ¿Cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuántas veces quise? ¿Dios no tenía poder para hacer eso? No sé si me entienden, el uso del término querer ahí es diferente, semánticamente hablando. Su deseo era que todos fueran salvos. No que le doblaron la mano a Dios los judíos, no. No. Porque cuando Él determina algo, eso va a ocurrir, sí o sí. Por ejemplo, Santiago 1:18, el que hemos citado, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. El término ahí, voluntad, habla de la determinación de Dios, no del deseo así, ¿me entienden? No de un deseo que no se cumple, no. Por eso esa palabra voluntad tiene esos dos aspectos semánticos en el Nuevo Testamento. A veces se refiere a un deseo, ¿cierto? Deseo pático, emocional, pero otras veces se refiere a una determinación de Dios. Dios lo planeó, Dios lo va a ejecutar. Y aquí en el contexto dice, en esa determinación somos santificados. ¿Me entienden? Es algo que no puede cambiar. Dios lo ha planificado. Ahora, lo que Pablo hace aquí es algo interesante. Felipe después lo borra, ¿cierto? Lo que el autor de Hebreos dice, bueno, algunos se preguntarán por qué no es Pablo. Bueno, recuerden que está todo grabado en nuestra serie y podemos verlo, ¿se acuerdan? Pero no nos acordemos ahora porque no tengo toda la idea ahí. Lo que el autor de Hebreos nos dice es comparar aquí, en su exhortación. Fíjense, tenemos el sacerdocio terrenal, el sacerdocio de Cristo, y vemos una primera comparación. Fíjense en el versículo, por favor, 11. Y ciertamente todo sacerdote está, ¿cómo dice su Biblia? Bueno, en el original, en el texto griego, aparece la palabra de pie. La Reina Valera no lo traduce, la versión de las Américas sí lo tiene. Y dice, porque ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y sigo leyendo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué pasó con Él? ¡Wow! Miren, se sentó. Cuando usted lo pilla el jefe sentado, ¿qué le dice usted?
que terminó su pega, ¿cierto? No hay más pega. Bueno, lo que trata de hacer el autor, yo sé que ustedes no se sientan en la pega, ¿cierto? Sí. Lo que está tratando de enfatizar es que Jesucristo acabó definitivamente con su ministerio, con su sustitución. No tiene que estar de pie. El hecho de estar de pie indica que el proceso continúa, y no puedo sentarme, porque todavía no está acabado. Pero el autor expresa de esta manera: se sentó una sola vez a la diestra del Padre. Segunda cosa, a diario, no solamente una vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día. Qué interesante. Pero nos dice por contraste que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Notemos ahí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los mismos pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿hasta cuándo? Para siempre a los santificados. Repite los sacrificios todos los días. Cristo, Él fue el único sacrificio, uno solo, nada más. ¿Cuál es la debilidad de los sacrificios? No pueden, ¿qué cosa? Quitar los pecados. ¿Cuál es la superioridad? Trajo perdón definitivo. Miren lo que dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo, mire, perfecto. Eso tiene que ver con un estatus legal frente a Dios. Porque de hecho la justificación tiene un aspecto y un énfasis legal. Ser justo delante de Dios penalmente. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué causa? Porque por cuanto todos pecaron y están descalificados, tienen un parte en el cielo. Hablando de parte, ¿cierto? Tienen un parte que dice culpable y necesita justificación, pero nada se puede hacer a menos que obviamente esta persona se añada a la justicia de Cristo. Ahora, los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron quitar el pecado. Cristo, ofreciendo un solo sacrificio, trajo perdón definitivo y en consecuencia una posición jurídica de impecabilidad frente a Dios. El versículo 10 del capítulo 10 nos dice que somos santificados de facto, al tiro, por la fe en Cristo. Y de hecho, en el 14 se nos llama santificados. ¿Se dan cuenta? Quienes son ellos santificados son santos, podríamos decir. Ahora, en esa voluntad somos santificados, ya lo dije, ¿cierto? Se repitió algo. Pero también el autor, y con esto vamos concluyendo, dice algo interesante con respecto a la obra de Cristo. La obra de Cristo es presentada de manera eterna y de manera escatológica. Escatológica tiene que ver con las doctrinas de las últimas cosas. El 10.5, miren lo que dice: por lo cual, entrando, ¿dónde? ¿Y quién entró en el mundo? ¿Sí? ¿Podríamos decir que Dios entró en el mundo? Sí, se hizo hombre. Filipenses capítulo 2. Pero también nos dice otra cosa, el texto. Entrando en el mundo, su triunfo en la cruz, en el contexto vemos eso, entra en el mundo para hacer la voluntad de Dios, logra hacer la voluntad de manera eficaz, ¿cierto? Rotunda. Por ejemplo, leemos en el versículo 12 del capítulo 9, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué tipo de redención? Eterna. ¿Para qué insistir en los pactos o los sacrificios del antiguo pacto? No sirven, porque Cristo obtuvo redención eterna. Ahora,
entrando en el mundo, habla de la encarnación de Cristo. Su triunfo en la cruz, a través de todo lo que estaba diciendo el autor, nos habla de la superioridad de la cruz. ¿Dónde tiene que ir usted? A la cruz, a Cristo. Pero fíjense lo que dice el versículo 13. ¿Qué pasó con Cristo cuando Él muere en la cruz y después resucita? Está con los discípulos, pero ¿qué hizo después? ¿Dónde? ¿Se fue de vacaciones? ¿Cómo dice el versículo? Dígame usted, por favor, el versículo 12. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios, a la diestra del Padre. 14 veces en el Nuevo Testamento se repite esta frase, que está sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿cuál es la connotación de esa frase? Acompáñenme, por favor, mis queridos hermanos, a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 63 hasta el 65. Jesús frente al sumo sacerdote Caifás. Mateo 26, 63. ¿Cuál es la connotación de esa frase? Miren, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿dónde? Del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. ¿Cuál es la reacción del sumo sacerdote en el versículo 5? Alegría total, ¿cierto? ¿Cómo dice el versículo 65 en su Biblia? ¿Por qué se enojó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dijo algo extraño? Claro, la idea ahí originalmente también tiene que ver con una igualación a Dios. Pero ¿quién puede estar al lado del Padre? ¿Cómo se le ocurre decir algo así? ¿Cuál es la connotación de esa frase en oídos de los judíos? Literalmente, dice que era una blasfemia a los oídos de la gente. Hermanos, ¿dónde está Cristo de acuerdo a Hechos 2:32? Vámonos, ¿dónde se fue? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 32 al 36. Pedro, el que está tratando de exhortar a los judíos en Pentecostés y le está llamando la atención, los está reprendiendo y le está diciendo: ¿cómo que ustedes desconocieron a Cristo? Y en eso dice, Hechos 2, 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate, ¿a dónde? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es la reacción de los judíos? 37. Diferente, mis queridos hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Menos mal que Pedro le explica que no tienen que hacer mucho. ¿O sí? No tiene que ver con obras, acuérdense. Pero fíjense, ahora, vamos a Colosenses 3:1. ¿Dónde está Cristo ahora? Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si es que ustedes resucitaron de su vida anterior, de haber estado muertos, porque eso es lo que éramos antes, no heridos ni enfermos, estábamos muertos. La maquinita sonaba así. ¡Pip! ¿Me entiende? ¿Qué significa eso? Ya se había acabado, estábamos muertos. Si habéis resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿A dónde? ¿Dónde está Cristo ahora?
a la diestra del Padre. ¿Se acuerdan que también un mártir en Hechos se le ocurre decir, veo a Dios sentado a la diestra? ¿Y qué le pasó? Lo terminaron de apedrear y matar. ¿Qué dijo? Dijo algo que no debía escucharse. ¿Por qué dijo eso? Hermanos, sentado a la diestra y de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que está haciendo Cristo. Está sentado a la diestra. Y de ahí en adelante, o desde el tiempo en que Él ascendió a los cielos, ¿qué está haciendo ahora? Claro, eso lo vemos por la teología, Él intercede por nosotros, pero está esperando algo. ¿Qué cosa? De acuerdo, volvamos a Hebreos, de acuerdo al versículo 13, de ahí en adelante, desde el momento en que Él se sentó a la diestra, ¿qué está haciendo? Está esperando hasta ¿qué cosa? Esta frase tiene algunas implicaciones, mis queridos hermanos. Quiero explicársela. Tiene dos interpretaciones. Cristo está a la diestra de Dios mientras sus enemigos están siendo humillados a sus pies. Esa es una interpretación. Ponga ojo, pestaña ahí, ceja a la segunda interpretación. La primera es, Cristo está a la diestra de Dios mientras sus enemigos están siendo humillados a sus pies. Y la otra interpretación es, Cristo está a la diestra de Dios esperando hasta el día en que sus enemigos sean estrados de sus pies. ¿Cuál es la idea? Piensan ustedes. ¿Sí? ¿Tiempo futuro? ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? Algunos piensan que Cristo está a la diestra del Padre, está reinando. Y en cierto sentido, sí, Él está bajo una autoridad y bajo poder. Sí. Pero ¿será que Él no va a reinar después? Algunos piensan que no, que ahora Él está reinando y ahora sus enemigos están cada vez siendo humillados a sus pies. ¿En qué manera lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Eso es espiritual. No sé si me entienden. Pero, de acuerdo a la versión ahí que leemos, Cristo está a la diestra del Padre hasta que Dios diga ya, ahora, baja y derrota a todos tus enemigos. ¿Qué va a hacer en la segunda venida? Termino con esta explicación que es muy interesante. Vamos a Salmo 110, porque esa es la cita que está citando el autor de Hebreos. Por eso que es interesante que en esta pequeña frase el autor de Hebreos nos habla de la encarnación de Cristo, de su triunfo en la cruz, pero de qué es lo que va a hacer Cristo. ¿Y qué está haciendo ahora? Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, como dice la teología bíblica también. Pero ¿hasta cuándo va a estar ahí? ¿Será que está en su reino literal ahora? Ese es el último punto. Vamos a Salmos primero. Salmos 110. Hermanos, Salmos tiene un montón de, valga la redundancia, salmos mesiánicos. ¿Y qué quiere decir salmos mesiánicos? Dígame usted. Muy bien. Aluden al Mesías en profecía. Jehová dijo a mi Señor. David tenía dos señores. ¿Se dan cuenta, no? ¿O no? ¿Cómo dos señores? Fíjense que en la profecía David dice, Jehová, Adonai, Yahvé, dijo a mi Señor. David tiene un solo Señor, pero a través de la revelación de Dios, Él va a indicar que ese Señor, a quien no vio, es ¿quién? El Mesías. ¿Cristo es ese Señor? Sin duda, Él es Dios. Por eso que Jesús, Cristo, ¿cómo le llama entonces? En una parte le dice a los judíos, ¿cómo le llama? ¿Cierto? Señor a mi Señor. Y ahí quedan pagando, como dicen los judíos. Es claramente una referencia, obviamente, al Mesías. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren lo que sigue el relato, leamos. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Qué es Sión? ¿Ya? Jerusalén. Domina en medio de tus enemigos.
Tu pueblo se te ofrecerá como nunca lo ha hecho. Voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya lo hemos visto eso. 5, 6 y 7. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Mis queridos hermanos, ¿a qué se está refiriendo el salmista con toda la profecía? A Cristo. Pero ¿bajo qué escenario lo está vislumbrando? ¿Cuál? Ya, segunda venida, pero fíjense lo que está diciendo el autor. Miren, versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Jehová enviará desde Sión la vara. ¿Qué es una vara? ¿A quién le pegaban con vara cuando chico? Bueno, a mí con otra correa, pero no con vara, menos mal. Vara habla de un cetro. ¿Quién tiene un cetro? Un rey. ¿Qué hace un rey? ¿Juega pool con la vara? Juzga, gobierna, manda, ordena. Lo que está diciendo tú, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Desde Sión saldrá palabra de Dios. Miren, sáltese por un momento, solo por un momento, a Salmos 2. Salmos 2 también es un salmo mesiánico. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se juntan? Y se juntan enojados. Y los pueblos piensan ideología de género. Podían colocar ahí en su Biblia con lápiz mina. ¿Ya? Porque son cosas vanas, ¿o no? Sí. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Cristo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos. ¿Ustedes sabían que Dios tiene humor? ¿Sabían eso, no? Y diríamos que tiene un poco de ironía, ¿cierto? Se reirá viendo los planes de los hombres. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, Jehová, he puesto mi rey. ¿Dónde? ¿Qué es Sion? Jerusalén. ¿A quién va a poner Dios ahí? A su ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, ¿cierto? Y te daré por herencia, ¿qué cosa? ¿Quién le prometió las herencias a Dios, a Cristo, las naciones? ¡Wow! Satanás. En un momento equivocado. En una hora que no está determinada por Dios. Pero va a haber un momento en que Dios va a entregar, ¿qué cosa? Al Hijo, ¿qué cosa? La regencia de todas las naciones. Eso es lo que está diciendo el texto. Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Qué está hablando de eso? De gobernar. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Volvamos por favor al Salmo 110. Hermanos, los salmos están llenos de estas profecías mesiánicas. No solamente son 1 o 2 versiculitos, como uno podría indicar. Ahora, quiero terminar con esto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Me llama la atención y una interpretación, obviamente, que en el día de hoy puede estar en boga. De acuerdo a un teólogo amilenarista que se llama Walter Chantry, que yo aconsejo sus libros de evangelismo, son muy buenos. Él tiene un libro muy bueno de evangelismo. De acuerdo a él, ¿cierto? El Salmo se divide de la siguiente manera. Por eso quiero explicarle. Más detalles no lo voy a explicar. Lo puede leer en el blog del pastor, que se llama... Nadie conoce mi blog. Bueno. Óptica Bíblica. ¿Ya? Ahí pueden encontrar todos mis escritos que son más profundos o que detallan más cosas que no vienen al caso comentar. Pero de acuerdo a Walter Chantry, el Salmo 110 se dividiría en 5 escenas. De hecho, el pastor Sugel
ocupa este bosquejo para exponer su creencia de este salmo. Versículo 1, dice él que representa el reinado poderoso del Mesías. Yo les pregunté, ¿Cristo dónde está ahora? ¿Está gobernando? En cierto sentido sí, ¿cierto? Pero Él va a gobernar en un futuro. ¿Se acuerdan de la Santa Cena cuando estuvimos viendo al final, cuando decía no la beberá más? ¿Hasta dónde? Hasta cuando la beba de nuevo en el reino ¿de quién? De Dios. El reinado poderoso del Mesías. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De acuerdo a esta interpretación, Cristo está reinando ahora. Hermanos, cuando se habla del reino de Cristo, se habla de que todos se van a someter a Él. ¿Se acuerda de la gran exposición de Pablo en Filipenses capítulo 2? Miren, saltémonos otra vez. Estamos saltando de aquí para allá, pero bueno que saltemos. Filipenses capítulo 2, miren. Filipenses capítulo 2. Siempre podemos fijarnos en algunos aspectos de esta profecía también. De hecho, tiene una connotación profética. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda, ¿qué cosa? De los que están ¿dónde? En la tierra y debajo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Eso se va a cumplir cómo? ¿Espiritualmente? Hermano, se va a cumplir literalmente. Por eso es que es bueno que usted doble sus rodillas. ¿Cuándo? ¿Ahora o después? Ahora es bueno que doblemos nuestras rodillas. Como dice un pastor, no cuando nos chirrean las rodillas frente a su juicio. No sé si me entiende. Ahora, eso es literal. Salmo 110. Dice Walter Chantry que el Salmo 1 significa el reino todopoderoso ahora actual de Dios o de Cristo. Dice que el versículo 2 y 3, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Eso está hablando y está describiendo un reino literalmente milenial. Y que dice Walter Chantry que los versículos 2 y 3 significa el reinado espiritual. O sea, ¿cuál es la interpretación que está dándole él? Que esto es un gobierno espiritual. Cuando dice Dios o Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Cuando dice que no, eso no es literal. Es simbólico. ¿Ustedes creen que el salmista está refiriéndose a una interpretación simbólica? Hermano, no solamente este salmo, muchos salmos hablan de que desde Sion Jehová mandará su vara, gobernará a través de su ungido, Cristo. Estaba recordando Samuel 2:7, ¿cierto? Cuando habla de la promesa de Dios a David, de un trono, de una casa, ¿cierto? Y de un reino. Lucas lo cita. Fíjense, esta es la última cita que leemos paralela. Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Es una cita de Samuel, que tiene que ver con el pacto davídico. Tenemos el anuncio del nacimiento del Hijo del Hombre, Jesucristo, a la Virgen María, ¿cierto? El ángel es el que habla, y dice, hablándole a ella, versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El nombre venía listo, ¿ya? Y este será grande y será llamado Hijo. ¿Fue llamado Hijo del Altísimo en vida? Sí. Y el Señor Dios le dará el trono de ¿quién? ¿Ya? Y reinará sobre la casa de ¿quién? ¿Para cuánto tiempo? ¿Y dónde queda la casa de Jacob a todo esto? ¿Ya? Sí, Israel. Israel con Angamo, ¿no? ¿Dónde? Sion, mis queridos hermanos, Jerusalén. Miren, y reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino espiritual no tendrá fin. ¿Dice eso?
Es literal, mis queridos hermanos, es un reino literal. Entonces, termino con esto, viendo un poco el Salmo, volvamos al Salmo, estamos terminando. Yo de verdad no entiendo cómo se puede denominar esto un reino espiritual. No. Bueno, uno puede entender un poco, el punto es cómo se puede sostener, eso es lo que me cuesta entender. Pero fíjense, por ejemplo, en el versículo del Salmo 110, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Siempre cuando se habla del día de la ira, siempre se habla de la segunda venida en el Antiguo Testamento. Lo que en el día, o lo que en el Nuevo Testamento se llama el día de Jehová, en el Nuevo Testamento se llama el día del Señor. ¿Ya? Y dice, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo verá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Eso puede referirse obviamente a la plenitud del reino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, termino con conclusiones e implicancias. Con respecto al Salmo 110, vea entonces, que voy a escribir un artículo de esto, más extenso, acerca de este tema del Salmo 110, muy interesante. Pero como le digo, muchas veces se tiende a espiritualizar el relato del Salmo, cuando claramente eso apunta a un reino literal, claramente. Conclusiones e implicancias. El autor deja claro y rotundamente la suficiencia de Cristo para nuestra justificación. ¿Sí o no? Sí. El autor ha demostrado que el pacto antiguo basado en los sacrificios era una sombra. Muy bien. Un prototipo, un sistema débil y ineficaz. El autor ha demostrado que el Nuevo Pacto basado en la sangre de Cristo fue ideado no por los hombres, sino por Dios mismo, quien había ya previsto algo superior. Implicancias. Una religión que sigue ritos para alcanzar la salvación es tan eficaz como orar a la estatua. ¿Sí o no? ¿Alguien ha orado a la estatua? Puede que en su vida pasada, no es una ofensa para nada, pero hermanos, ¿orar a la estatua es eficaz? ¿Hacer ritos es eficaz? Si hacemos un sacrificio acá atrás, después del culto, ¿nos servirá? Un asado, sí, ¿cierto? Estaba pensando en eso. Hermanos, una religión basada en ritos no sirve. Por eso que siempre hemos insistido que si usted levanta la mano y acepta al Señor con su corazón, puede tener una buena intención. Y no queremos anatematizar eso. No. Pero eso no salva. No salva. Si no, pregúntele a ver a quién. A David, que ha hecho 50 oraciones en su vida. Bueno, yo mismo hice muchas oraciones tratando de buscar, ¿saben qué, hermanos? Algo en que afirmarme. En una oración, y no me estaba afirmando en Cristo. No sé si me entienden la idea. Por eso es que Paul Washer se molesta tanto con eso, y yo le doy mi apoyo en ese sentido. Ahora, una religión que sigue ritos para alcanzar salvación es tan eficaz como orar a las estatuas. En consecuencia, si usted no ha entendido que la voluntad de Dios es que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, su fe es vana. Si insistimos hermano, hoy día no tenemos el tabernáculo, pero nosotros en nuestra mente nos creamos ciertos tabernáculos. No sé si me entienden. Tratamos de basar nuestra vida en cierta religiosidad. Es que si voy a la iglesia siempre ando bien. Eso no sirve. Es religión, es ritual, no sirve. Ahora, la preocupación del autor de Hebreos en estos capítulos es realmente abrumadora. ¿Qué es? Y aquí termino con una ilustración, mis queridos hermanos, y quiero que participen. Esta es la ilustración. Y quiero que ustedes me contesten. Pongan ojo, pestaña ahí, ceja. Este es una persona, un náufrago que está en una isla. Por alguna razón llegó a esa isla, él nunca ha escuchado de Dios, nunca ha escuchado de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sabe leer? ¿Sí? ¿Se les ha arreglado por años? ¿Ya tiene barba? Y un día cualquiera va a la playa y encuentra una botella. ¿Y usted sabe qué hay en una botella dentro? Hay un mensaje que dice, Jesús salva. ¿Entendieron? Pregunta. ¿Este náufrago puede ser salvo de la condenación eterna? Quiero que me digan, pero con fundamento. A ver. Bueno, sí puede decir sí o no, porque dijeron sí, yo no sé quién dijo sí. ¿Quién dice sí, quién no puede decir? Tú dices que sí. ¿Ya?
Hermano Iván está pensando ahí, ¿cierto? Otro que me puede dar una opinión. Tenemos una opinión, un sí. Yo creo que no, porque dice Jesús salva, pero ¿salvar de qué? No haría nada. ¿Ya? ¿Tenemos una opinión diferente? ¿Ya hay un problema en nuestra iglesia? ¿Tenemos divergencia? Ah. Hermano, ¿qué otro? Lo demás, díganme, sí, con confianza. Que no. ¿Ya, hermana Pati? ¿Ya? ¿Ya? Usted dice que sí, que puede ser salvo por la fe en esas dos palabras. Porque recordemos la imagen, es un náufrago, sabe leer, está en una isla, nunca ha escuchado de Dios, nunca ha escuchado de Cristo, y un día cualquiera está pescando y encuentra una botella y dice ahí un pedazo de Biblia, Jesús salva. La pregunta es, ¿puede ser salvo de la condenación eterna? No sabe nada de nada, pero tiene eso ahí en el papel. Ya algunos dijeron sí, otros dijeron no. Hermano, ojalá anote todos los que dijeron. No, mentira. No, ya tenemos más opiniones, pero otras más. A ver, hermano dice que no, o que sí, ¿cómo es? ¿O tú piensas que sí? ¿Otro más? Tírese al agua nomás. Yo creo que no, porque ¿Ya? según el contexto, él quiere ser salvo porque es náufrago. Está juzgando al náufrago, hermano. Hermano Iván es prejuicioso, hermano. ¿Ya? ¿Ya? Y va a creer en Jesús, pues, si no lo conoce, si no le han hablado de él, si la cree por el oír por la palabra de Dios, si no sabe que no tiene que él es pecador y él es un náufrago y dice, wow, Jesús salva, ¿Mm? sálvame Jesús. Pero el poder de Dios, hermano, ¿puede obrar en esa botella o no? Otra, gracias, hermano Iván. Un par de opiniones más, a ver, dígame usted. Antes que lo indique con el dedo. ¿Ya? ¿Ya? Paula, a ver, ¿te atreves? Que no, porque él primero tiene que saber de qué salvarse. Pues. Si ¿Ya? en esa frase Jesús salva, pero si él no sabe de qué tiene que salvarse, ¿Ya? no puede comprender de qué Jesús realmente lo salva si él no sabe lo que claro, y lo pecador que es. O sea, Ok. tiene que tener Ya. una necesidad, tiene que primero saber cómo es su corazón para que en verdad pueda decir Jesús salva. Porque ahí dice Jesús salva, pero no dice también la realidad de por qué Jesús lo tiene que salvar. Es pesimista Paula, ¿cierto? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. A ver. Si hay un capítulo 2, vamos a ver los frutos de la Ah, ya, ya. pero considerando que hay un Dios soberano, que le tiene independiente de las herramientas que le dimos los hombres. ¿Ya? ¿Saben cuál es la idea? No se sientan mal por su respuesta, pero voy a tratar de explicarlo así como bien clarito para que se entienda. Con esto vamos terminando. Hermanos, un cristianismo sin contenido, ¿qué es? No es nada. Un cristianismo sin cristología, ¿qué es? Como dijo la hermana Patti, Cristo salva. Lo más probable en su mente pudo haber sido un barco. ¿Me entienden? Los teólogos le llaman, de hecho Pablo usa esa palabra, querigma. Miren, 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 1. Primera Corintios 1, versículo 21. Pues, ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del querigma. ¿Y cómo se traduce en su Biblia? Predicación, ¿cierto? ¿Cierto? Predicación. Hermano, la palabra querigma o querugma habla de contenido.
Hermanos, ¿qué estamos aprendiendo nosotros en hebreo? Hermana, dígalo fuerte. ¿Qué contenido? Más específicamente. ¿Ya? ¿Pero el contenido de qué? Hermano, estamos aprendiendo lo que le da consistencia a mi fe. ¿Me entienden? Cristo para nosotros no es algo volátil. No sé si me entienden. ¿Se dan cuenta? Esto le da contenido a mi fe. ¿Y qué es esto? Es doctrina. El náufrago puede decir Jesús salva, como dice la hermana Pati, puede ser un barco lo que él puede estar pensando. Y bien, dicen ustedes, pero ¿qué significa Jesús para él? O sea, podemos ser muy emocionales y decir, no, el Señor lo puede salvar y podemos llorar. Hermano, si no hay contenido, ¿quién es Cristo para él? ¿Me entienden? La gracia común ya puede ser un argumento, Dios, ya, está bien. La conciencia que Dios da. Pero hermano, el Evangelio tiene poder porque tiene contenido. Lo que hacemos todos los domingos, ¿qué es cosa? Es estudiar, ¿qué cosa? El contenido de la salvación, el contenido de Cristo. Si no, ¿qué tenemos? Tenemos un nombre, nada más. No tenemos nada. Es importante el contenido. Hermano, es importantísimo. Sin ofender a nadie. Nuestros amigos testigos de Jehová, ¿tienen el Cristo bíblico? ¿Seguro? ¿Por qué no lo tienen? Si ellos igual hablan de Cristo, dicen que creen en Cristo. ¿Qué niegan entonces? Niegan el contenido. Nuestros hermanos, bueno, borro eso. Nuestros amigos católicos, hay muy buenas personas católicos. ¿Cristo para ellos es suficiente? ¿Por qué no? Si ellos creen en Cristo. Malas obras. Exacto. ¿Qué ignoran ellos? Exacto. Pero hablando de Cristo, ¿qué ignoran ellos? ¿Qué estudiamos hoy día? La superioridad, la eficacia, la suficiencia, ¿de qué cosa? Necesitamos más cosas. Hermanos, ¿se dan cuenta el contenido de Cristo es importante? Yo sé que a veces cuesta abrir la Biblia y reflexionar, pero acuérdense lo que Pablo dice, que debemos entregar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto, que es racional, pensado, ¿me entienden? Hermanos, Cristo no es solo un nombre, es un contenido que salva. No es solamente un eslogan. En el día de hoy se abusa mucho de eso. Ven a Cristo y Él te va a solucionar todos los problemas. ¿Es así? Vas a tener todas tus cuentas bancarias en cero. ¿Cuántos vendrían? Hermanos, lamentablemente eso ocurre. Hermanos, ¿es importante la doctrina? Hermanos, es vital. Tú puedes estar en otro barco creyendo que tienes al Cristo, pero ese barco te puede llevar a la perdición. Es lo que hace de nuestra fe la doctrina una fe con convicciones. ¿Ustedes tienen convicciones? ¿Qué pasa si no tienen convicciones? ¿Me dejo llevar por cualquier cosa? O como dicen los chicos, ¿me sirve cualquier micro? Hermanos, que el Señor nos ayude. La pregunta para usted, ¿ha creído usted en el Cristo revelado en su palabra? Ojalá que eso sea así. ¿Cuál va a ser la evidencia de eso? Los frutos. La santificación. Oremos.